El frío de la noche en el barrio de La Latina se me clavaba en los huesos, pero era nada comparado con el olor que sentía dentro. Carlos acababa de cerrar la puerta, con esa calma agotada que me rompía más que cualquier grito. Había pedido espacio, tiempo para averiguar lo que queremos y si podemos dárnoslo el uno al otro, dijo. Me quedé ahí, en su porche, sintiendo cómo el gélido aire de octubre se colaba por cada grieta de mis defensas, esas que llevaba 14 años construyendo. ¿Cómo había llegado a este punto, otra vez, con el corazón en un puño? La verdad, creo que mi historia no empieza en un restaurante lleno de gente juzgona, ni siquiera con la silla. Empieza antes, siempre. Empieza cuando tienes 17 años en Salamanca y te sientes invencible, bailarina, con un futuro que se ve en cada pirueta, y de repente un coche que se salta un semáforo te lo arrebata todo. Aquella María, la que soñaba con ir al Real Conservatorio, quedó enterrada bajo un amasijo de chatarra y huesos rotos. La que soy ahora, la que estaba ahí en ese porche, es una reconstrucción imperfecta, una versión de repuesto que todavía cojea, o más bien, que rueda con precaución. A ver, si soy honesta, las cosas con Carlos eran complicadas desde el principio, aunque también era la primera vez que se sentía no complicado, ¿sabes? Mi amiga Ana me lo había presentado. Insistió. Es diferente, María. Te lo juro. Tiene una hija pequeña, viudo, y sabe lo de la silla, no pestañeó. Me lo había dicho por teléfono, su voz sonando demasiado optimista. Recuerdo mirarme en el espejo del baño, en mi pequeño apartamento de lavapiés, con la brocha de rímel en la mano. ¿Cuántas veces había oído eso? No pestañeó. Y yo pensaba, claro, al principio nunca pestañean. El parpadeo viene después. Cuando se dan cuenta de que no soy una heroína ni una inspiración, solo soy una mujer que necesita que le suban las cosas del estante de arriba, o que a veces tiene que buscar un baño adaptado que no huela a humedad. No recuerdo exactamente cómo fue la primera vez que nos vimos. O sea, sí, fue en un restaurante, de esos que yo detesto. Escalones, pasillos estrechos, la persona que te atiende de pie mirándote desde arriba, como si te estuviera perdonando la vida. Había llegado tarde, como casi siempre últimamente. No, no casi siempre. Había llegado catastróficamente, tarde. Mi silla se enganchó en el umbral, mi bolso voló por los aires, las llaves, el móvil, todo desparramado por el suelo reluciente. Fue como si mi dignidad hubiera decidido echar a correr, y el silencio, ese silencio que me hacía desear ser invisible, ese espeso, denso silencio que siempre, siempre se hace cuando una persona en silla de ruedas se convierte en el centro de atención. Mi cara se puso tan roja que sentía que me iba a explotar. Estaba esperando la mirada de lástima, la sonrisa condescendiente, la excusa educada para irse. Pero Carlos no pestañeó. Se levantó, retiró una silla y me miró a los ojos. No había incomodidad, ni una pizca. Eso fue raro, inesperado. Se agachó a recoger mis cosas con la misma eficiencia práctica con la que supongo que maneja un martillo. No tienes que disculparte por existir en una silla de ruedas. Una frase, una simple frase podía desarmarme así. Recuerdo que estaba tan agotada ese día. Había sido un día difícil en el Centro Infantil Río Henares, donde soy arteterapeuta. José, un niño de 9 años que había perdido una pierna por cáncer, tuvo una crisis. Me lo encontré en un rincón de la sala de arte, con la prótesis tirada en el suelo, sollozando con una angustia que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Lo odio. Me ahogaba mientras yo me acercaba con mi silla.
Odio esta estúpida pierna. Odio ser diferente. Todos me miran como si fuera un bicho raro. Yo sabía cómo se sentía. Le hablé de las puertas giratorias, de cómo me quedé atrapada en una en el centro comercial y un niño me llamó hámster en una rueda. José se rió un poco, entrecortado. Le dije que a veces aún me dolía, sí, la puerta, las escaleras, las miradas, pero también que mis ruedas me habían llevado a sitios inesperados, como a esa sala con él. Estuvimos casi 40 minutos, él preguntando, ¿deja de doler alguna vez esto de ser diferente? Yo respondiendo, cambia, el dolor se hace más pequeño y el resto de tu vida se hace más grande, pero lleva tiempo y está bien estar enfadado mientras esperas. Cuando al fin pude salir, ya era tarde, muy tarde. Ya había mandado varios mensajes a Carlos. Voy con retraso, lo siento mucho, ya casi llego. Él siempre respondía con mensajes cortos pero amables. No te preocupes, tómate tu tiempo. Aquí estaré. Esas palabras suyas al principio, no tienes que disculparte por existir en una silla de ruedas, resonaron en mi cabeza como un eco, una reverberación de algo que nunca nadie me había dicho en 14 años. Ni mis padres, ni Ana, ni ninguno de los hombres que pasaron brevemente por mi vida. Me entregó el bolso. Supongo que surgió algo importante. ¿Quieres contármelo durante la cena? Y yo quería huir. Cada fibra de mi ser me gritaba que diera la vuelta, que me inventara una excusa. Pero la voz de José, ese deja de doler alguna vez, esto de ser diferente, volvió y me quedé. Hay un niño en mi centro, le dije. José perdió la pierna por cáncer. Tuvo un día muy malo y no podía dejarlo solo. Él asintió. Habría esperado 2 horas por alguien que se queda con un niño que la necesita. ¿Qué habríais hecho vosotros? Yo me quedé y la cena fue distinta. No me preguntó por mi accidente con curiosidad morbosa. No me dijo lo valiente que era ni que ni siquiera veía la silla de ruedas. Habló de Lucía, su hija, de cómo tenía 3 años cuando su madre murió, de cómo aprendió a hacer trenzas viendo videos de YouTube, de que Lucía estaba obsesionada con los dinosaurios y se hacía llamar Lucía Rex. Yo le conté de la arteterapia, de cómo los niños expresan sentimientos con colores. Él preguntó, ¿haces arte tú también? Solía pintar, admití, antes del accidente. Quería ser bailarina. Después, no podía mirar mis viejos cuadros sin ver a la chica que fui, así que paré. Carlos pensó un momento. Quizás ya no tienes que pintar como esa chica. Quizás tienes que pintar como quien eres ahora. Aquí tengo que parar un momento. Creo que el mundo idealizado de las películas de amor nos ha jodido la perspectiva, ¿no? Siempre esperamos ese momento épico, esa epifanía que lo cambia todo para siempre. Pero la vida no es así. No es un interruptor de miedo a confianza total. Con Carlos, cada paso era una batalla interna. Una parte de mí quería creer, desesperadamente. Otra parte, la que llevaba 14 años en alerta máxima, esperaba el golpe. Pensaba, esto es demasiado bueno. Este hombre es demasiado bueno. Y lo bueno, tarde o temprano, explota en tu cara. ¿Cuántas veces me había pasado ya? Demasiadas. Siempre esperando que el otro se cansara, que se diera cuenta de que mis complicaciones eran de hecho demasiadas complicaciones. Era una paranoia. O era una profecía autocumplida. Pasaron las semanas. Carlos llamó al día siguiente y al otro. En 2 semanas me había aprendido el ritmo de sus días. Obras temprano, fotos por WhatsApp en sus descansos y las tardes dedicadas a los deberes de Lucía. Era constante. Y esa constancia me ponía nerviosa.
La constancia significaba expectativas, y las expectativas significaban oportunidades para decepcionar. Nuestra segunda cita, por ejemplo, un desastre logístico. La cafetería que sugirió tenía escalones. Terminamos en una franquicia cutre, mesas pegajosas, luces fluorescentes. Me pasé toda la cita pidiendo perdón por ser difícil. Él revolvió su café con un gesto cansado. Tú no eres difícil, María. La infraestructura de la ciudad es difícil. Hay una diferencia. Nuestra tercera casi ni ocurre. Estuve 20 minutos dando vueltas en un parking que prometía plazas adaptadas, todas ocupadas por coches sin permiso. Cuando al fin encontré un sitio en la calle a 3 manzanas, llegué sudando y 15 minutos tarde al cine. Lo siento, dije antes de que pudiera saludarme. Lo del parking fue imposible y luego había obras en la acera y tuve que dar un rodeo. Él solo me dio unas palomitas. Has llegado. Eso es lo que importa. Pero yo no podía parar. Las disculpas salían de mí como un tic nervioso, un mecanismo de defensa perfeccionado durante 14 años en un mundo que no estaba hecho para mí. Una noche, después de que me disculpara por tercera vez en una hora, Carlos dejó el tenedor y me miró con una expresión que no pude descifrar. María, ¿puedo preguntarte algo? Me preparé. Aquí viene, pensé, el momento en que se da cuenta de que soy demasiado trabajo. ¿Cuántas veces crees que te disculpas al día? La pregunta me pilló desprevenida. No sé, algunas. He contado 12 desde que nos sentamos, y ni una sola vez has hecho algo mal. Abrí la boca para disculparme por disculparme. Me di cuenta de repente y me callé. Es un hábito, dije al fin. Cuando pasas toda tu vida incomodando a la gente solo por existir, aprendes a disculparte de antemano. Es más fácil que esperar a que te hagan sentir mal por ello. Él me tomó la mano. Su palma era áspera, cálida. No voy a hacerte sentir mal, pero quiero que practiques algo conmigo. Cada vez que quieras disculparte por algo que no es tu culpa, di gracias en su lugar. Gracias por esperarme. Gracias por entender. Gracias por ser paciente. Es el mismo reconocimiento, pero no te hace más pequeña. A las 6 semanas, conocí a Lucía. Este era el gran momento, el que me aterrorizaba. Los niños son impredecibles, directos. Señalan, preguntan, dicen lo que los adultos susurran. Los niños de mi centro ya entienden la diferencia. Están iniciados en el mundo de los cuerpos que no funcionan como deberían. Pero una niña de 6 años que nunca había visto una silla de ruedas era otro reto. Carlos me recogió un sábado. Lucía, una bola de energía, iba en el asiento de atrás con su camiseta favorita de dinosaurios. Papá dice que tienes ruedas especiales, anunció Lucía antes de que yo terminara de pasarme al asiento del copiloto. Miré a Carlos, que se encogió de hombros con una sonrisa. Sí, las tengo, confirmé. ¿Quieres ver? La media hora siguiente fue un interrogatorio que habría impresionado a cualquier detective. ¿Qué tan rápido iba? ¿Podía hacer caballitos? ¿Dormía en ella? ¿Qué pasaba si llovía? ¿Por qué los médicos no podían arreglarle las piernas? ¿Alguna vez había atropellado a alguien? Respondí con total sinceridad. Sí, pequeños caballitos. No, no dormía en ella. La lluvia era molesta, pero manejable. Los médicos no pueden arreglarlo todo. Y sí, había pasado por encima de algún pie sin querer. Cuando llegamos al zoológico, elegido a propósito por sus senderos accesibles, Lucía se había autoproclamado mi guía oficial. Los elefantes están por aquí, María. No te preocupes. Conozco todos los caminos llanos. Carlos caminaba a mi otro lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran de vez en cuando. «Le gustas», murmuró.
Le gusta tener a alguien nuevo a quien mangonear. Le respondí, pero sonreía. Esa tarde, viendo a Lucía pegar la cara al cristal del reptilario, explicando hechos sobre dinosaurios con una imprecisión adorable y confiada, sentí algo moverse en mi pecho. Esto ya no era solo una cita. Esto era entrar en una familia. Algo más grande que yo misma. Y eso me aterraba. Porque las familias significan permanencia. Significa que te necesitan, que dependen de ti. Significa que, cuando inevitablemente me volviera demasiado complicada, demasiado agotadora, demasiado molesta, no sería solo un hombre marchándose. Sería una niña pequeña perdiendo a alguien más. Carlos me lo dijo sin rodeos, de camino a casa, con Lucía ya dormida en el coche, aferrada a su estegosaurio de peluche. No le presento a la gente con la que salgo a menos que crea que es algo serio. La implicación flotó en el aire. Carlos, necesito que entiendas algo, dije, bajando la voz para no despertar a la niña. Nunca he logrado mantener una relación a largo plazo. Todos los hombres con los que he salido, tarde o temprano, han decidido que estar conmigo es demasiado difícil. Las barreras de accesibilidad, las miradas, la forma en que los extraños nos tratan cuando salimos juntos, eso agota a la gente. Él se quedó en silencio un momento. Luego, con voz suave pero firme. Pasé 3 años de luto por mi esposa y criando a una hija solo. Sé lo que es difícil. Esto no es difícil, María. Esto es simplemente diferente. Yo quería creerle. Lo quería tanto que me dolía el alma. Pero esa noche, en mi cama, miré al techo esperando que el otro zapato cayera. El ascenso llegó de la nada. Tucker Robles, la directora del centro, me llamó a su despacho un martes por la mañana. Una subvención para expandir el programa de arte terapia. Necesitaban a alguien para liderarlo. Más niños, más personal, más responsabilidad. Eres la opción obvia, María, dijo. Construiste este programa desde cero. Las familias confían en ti, los niños te adoran y francamente eres la persona más cualificada. Mi corazón se aceleró. Era todo por lo que había trabajado. Una oportunidad para ayudar a más niños, para dar forma a un programa entero, para demostrar que mi discapacidad nunca había limitado mis capacidades profesionales. Serán más horas, continuó la doctora Robles. Reuniones por la tarde con donantes, eventos los fines de semana. Es un compromiso de tiempo significativo, al menos el primer año mientras escalamos. Pensé en Carlos, en Lucía, en lo frágil y nuevo que estábamos construyendo juntos. ¿Puedo tener unos días para pensarlo? Esa tarde se lo conté a Carlos. Su rostro se iluminó con genuino orgullo. María, es increíble. Deberías aceptarlo sin dudarlo. Pero mis propias palabras le persiguieron. Pero significaría menos tiempo juntos, más planes cancelados, más noches atrapada en reuniones en lugar de cenar contigo y Lucía. Él me tomó la mano. Lo solucionaremos. Esta es tu carrera. Nunca te pediría que pospusieras tus sueños por mí. Así que dije que sí. El primer mes logré equilibrarlo todo. Agendaba nuestras citas con semanas de antelación y las protegía con ferocidad. Llamaba por videollamada a Lucía todas las noches que no podía estar, leyéndole cuentos por teléfono mientras ella me mostraba sus dinosaurios de peluche. Pero al segundo mes, las grietas empezaron a aparecer. Las reuniones con donantes se alargaban. Los plazos de las subvenciones exigían trabajo de fin de semana. Una crisis con un nuevo paciente requería mi presencia las tardes que había prometido a Carlos. Las disculpas que tanto me había esforzado en reemplazar por gracias
regresaron, desbordándose, solo que ahora eran por fallos reales. Lo siento mucho, le escribí después de cancelar nuestra tercera cena en 2 semanas. La reunión de la familia Peterson se alargó. Te lo compensaré. Él respondió, está bien. Lucía se decepcionó, pero lo entiende. Pero entender y estar bien no son lo mismo. Yo lo sabía. Había estado en el lado receptor de suficientes entiendo para reconocer la silenciosa resignación debajo. Me decía que era temporal. Una vez que el programa estuviera establecido, una vez que hubiera formado a nuevo personal y sistematizado los flujos de trabajo, tendría más tiempo. Solo necesitaba superar la parte difícil primero. Mientras tanto, Lucía empezó a hacer preguntas que calaban más hondo que cualquier crítica adulta. ¿María sigue siendo tu novia?, le preguntó a Carlos una mañana con la voz lo suficientemente alta como para que la oyera por teléfono. Porque se supone que las novias vienen a cenar. Yo cerré los ojos y añadí otro ladrillo al muro de culpa que estaba construyendo dentro de mí. El punto de ruptura llegó un sábado de octubre. Yo le había prometido, de verdad prometido, pasar la tarde con Lucía. Íbamos a pintar juntas, un día especial de arte que Lucía llevaba semanas esperando. Había elegido su ropa ella misma, una camiseta vieja llena de manchas de pintura y unos pantalones cortos que, según ella, eran de artista de verdad. Yo había bloqueado toda la tarde en mi calendario, sin reuniones, sin emergencias, solo ella, Lucía y un lienzo lleno de posibilidades. A las 11 de esa mañana sonó mi teléfono. Una crisis en el centro. José, el mismo niño que me había hecho llegar tarde a mi primera cita con Carlos, había sido hospitalizado por una infección en su muñón. Su madre estaba histérica. Los otros terapeutas, desbordados. La doctora Robles me necesitaba allí para ayudar a manejar la situación. Estaba sentada en mi coche, fuera de la casa de Carlos, mirando la puerta principal. Podía ver a Lucía por la ventana, ya con su camiseta manchada de pintura, saltando de emoción. Hice la llamada. Lo siento muchísimo, le dije cuando Carlos contestó. Hay una emergencia en el trabajo. Uno de mis niños está en el hospital. Tengo que irme. El silencio al otro lado duró un latido demasiado. Lucía está en la ventana, esperándote, dijo Carlos. Su voz era plana, cuidadosamente controlada. Está lista desde las 8 de esta mañana. Lo sé y lo siento. Se lo compensaré. El próximo fin de semana te prometo que haremos algo aún mejor. Eso dijiste la última vez, María. Las palabras me golpearon como una bofetada, porque tenía razón. Lo había dicho la última vez y la anterior. Carlos, no tengo elección. Es un niño en el hospital. Lo entiendo. La monotonía de su voz no vaciló. Ve a hacer lo que tengas que hacer. La llamada terminó. Conducí al hospital, me senté con la madre de José, ayudé a coordinar con el personal médico. Me quedé hasta que la infección estuvo bajo control y José dormía plácidamente. Hice todo bien, todo lo que mi trabajo me exigía. Eran casi las 9 cuando al fin llegué a casa de Carlos. Abrió la puerta con ojeras. Detrás de él pude ver el salón, un lienzo aún envuelto en plástico, botellas de pintura sin abrir, pinceles dispuestos en una fila pulcra que nunca se habían tocado. ¿Lucía está dormida?, pregunté. Desde hace 1 hora. Estuvo esperando en la ventana hasta las 7. Al final la convencí de que comiera algo y se fuera a la cama. Se me hizo un nudo en la garganta. Carlos, Por favor, no te disculpes otra vez. Salió al porche, cerrando la puerta tras él. No puedo escuchar otra disculpa ahora mismo. Entonces dime qué necesitas que diga.
Carlos se apoyó en la barandilla del porche, mirando la calle oscura. No estoy enfadado, María. Eso es lo que sigo intentando averiguar. Debería estar enfadado, pero no lo estoy. Solo estoy... Se giró para mirarme y lo vi en sus ojos. No frustración, no decepción, sino algo peor. Agotamiento. El cansancio profundo de alguien que había estado funcionando con esperanza y finalmente se estaba quedando sin ella. Solo estoy cansado, terminó. Pasé 3 años siendo paciente mientras mi esposa estuvo enferma. Pasé 3 años más siendo paciente mientras Lucía guardaba luto. Creí que tenía una paciencia infinita, pero resulta que no. No cuando siento que siempre estoy al borde de tu agenda, esperando las migajas del tiempo que te queda. Sentí como mis defensas, cuidadosamente construidas, se desmoronaban. No estoy tratando de ponerte al borde, estoy tratando de hacerlo todo. Pero no puedes hacerlo todo, nadie puede. Y en algún momento, Lucía y yo dejamos de ser una prioridad. Nos convertimos en otra cosa que intentas encajar entre reuniones. Las lágrimas me escocían en los ojos. Eso no es justo. Quizás no, pero así es como se siente. Carlos se enderezó. Creo que necesitamos espacio, tiempo para averiguar qué queremos realmente y si podemos dárnoslo el uno al otro. Espacio. Mi voz se quebró. Carlos, por favor, puedo mejorar, puedo cambiar mi horario, hablar con la doctora Robles. Esto no es sobre tu horario. Me miró con una tristeza que rompió algo dentro de mí. Es sobre el hecho de que has estado esperando que me fuera desde el día que nos conocimos, y estoy empezando a pensar que, en cierto nivel, te has asegurado de que así sea. La acusación, tan suavemente pronunciada, tan devastadoramente precisa, me dejó sin palabras. Carlos abrió la puerta. Buenas noches, María. Conduce con cuidado. La puerta se cerró. Me quedé en ese porche mucho tiempo, incapaz de moverme, el frío otoñal calándome los huesos. Cada miedo que había llevado durante 14 años se cristalizó en una terrible certeza. Había tenido razón todo el tiempo. Yo era demasiado complicada, demasiado exigente, demasiado rota para ser amada por más de unos pocos meses seguidos. Me arrastré hasta mi coche, volví a casa en una neblina de entumecimiento y pasé la noche mirando el techo de mi apartamento. Por la mañana había tomado mi decisión. No me acercaría, no suplicaría. Le daría a Carlos exactamente lo que pidió, espacio, y aceptaría que así era simplemente como yo era, una mujer que ayudaba a otras personas a sanar, pero que nunca lograba sanarse a sí misma. Pasaron 2 semanas en silencio. Me entregué al trabajo con una ferocidad que incluso preocupó a la doctora Robles. Llegaba antes que nadie y me iba después de que todos se hubieran marchado. Asumí casos adicionales, me ofrecí como voluntaria para turnos de fin de semana, llené cada hora de vigilia con tareas que me impedían pensar en Carlos y Lucía. Pero por la noche, sola en mi apartamento, los pensamientos venían de todos modos. Repetí las palabras de Carlos una y otra vez. Has estado esperando que me fuera desde el día que nos conocimos, y estoy empezando a pensar que, en cierto nivel, te has asegurado de que así sea. Tenía razón. ¿Había saboteado algo bueno porque no podía creer que lo merecía? Una tarde, me encontré frente al espejo del baño, mirando mi reflejo de la misma manera que antes de aquella primera cita. Pero esta vez, en lugar de rímel y esperanza, solo veía agotamiento y la familiar armadura de autoprotección. Había pasado 14 años construyendo muros, 14 años pidiendo disculpas por mi existencia, preparándome para el rechazo, marchándome antes de que me dejaran. Eso me había mantenido a salvo. También me había mantenido sola.
La pregunta que Carlos me había obligado a enfrentar se negaba a dejarme descansar. ¿Realmente quería una familia, una de verdad, con todo el caos y la vulnerabilidad que eso implicaba? ¿O había estado usando mi discapacidad como excusa para mantener a todos a distancia? Porque la verdad era que mi silla de ruedas nunca había sido la verdadera barrera. La verdadera barrera era la voz en mi cabeza que susurraba: siempre serías demasiado, que cualquiera que se quedara eventualmente se arrepentiría, que el amor era un recurso finito y que inevitablemente agotaría a cualquiera lo suficientemente tonto como para ofrecerlo. El día 15, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola María, soy Lucía. Usé el teléfono de papá. Te echo de menos. ¿Todavía eres mi amiga? Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se empañó con lágrimas. Me había concentrado tanto en protegerme del rechazo de Carlos que me había olvidado de Lucía, una niña de 6 años que ya había perdido a su madre y ahora perdía a alguien más sin entender por qué. Por primera vez vi mi patrón con claridad. Huir no me protegía, solo extendía el daño a todos a mi alrededor. Contesté con dedos temblorosos. Yo también te echo de menos, Lucía Rex. Siempre seré tu amiga. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Cogí el teléfono y llamé a Carlos. Nos encontramos en un parque cerca de su casa, terreno neutral para una conversación que sentía que podría determinarlo todo. Carlos ya estaba allí cuando llegué, sentado en un banco con los codos en las rodillas y los ojos fijos en el parque infantil, donde los niños gritaban y se perseguían. Se veía cansado, pero cuando me vio acercarme en la silla, algo en su expresión se suavizó. Gracias por venir, dije. Ninguna disculpa, solo gratitud, como él me había enseñado. Carlos se movió para dejar espacio al lado del banco. Lucía me dijo que te envió un mensaje. Probablemente debería haberla detenido, pero estaba tan decidida. Me alegro de que lo hiciera. Me puse con mi silla para enfrentarlo. Me hizo darme cuenta de algo. Respiré hondo, sintiendo el impulso familiar de retirarme, de suavizar, de protegerme con palabras vagas y salidas fáciles. En cambio, me obligué a permanecer presente. Tenías razón, dije. Sobre todo, he estado esperando que te fueras. He estado esperando que todo el mundo se fuera desde el día de mi accidente. Y en algún momento, esa espera se convirtió en una profecía autocumplida. Empujo a la gente antes de que puedan decidir que soy demasiado. Y luego me digo a mí misma que tenía razón todo el tiempo. Carlos escuchó sin interrumpir, sus ojos marrones fijos en mi rostro. Pero esto es lo que finalmente entiendo, continué. Mi miedo al abandono no me da derecho a abandonar a otras personas. Cuando rompí mi promesa a Lucía, me convertí en la persona que siempre temí que alguien fuera conmigo. Y no quiero ser esa persona. Alargué la mano y tomé la suya, sintiendo la aspereza de sus callos contra mi palma. No te pido que me perdones de inmediato. Te pido una oportunidad para demostrar que puedo aparecer. Realmente aparecer por ti y por Lucía. Hablé con la doctora Robles. Mantengo el ascenso, pero estoy reestructurando mi horario. No más eventos de fin de semana, excepto una vez al mes. No más reuniones después de las 6, a menos que sea una emergencia genuina. Mi trabajo importa, pero no puede importar más que la gente a la que amo. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Amor. Yo no lo había dicho antes, él tampoco. Carlos se quedó en silencio un momento. Cuando habló, su voz era ronca. Necesito que entiendas lo que estás pidiendo. Lucía ya ha perdido a una persona a la que quería. Si vuelves a su vida y luego te vas de nuevo. No lo haré, dije con firmeza. No prometo la perfección. Prometo que cuando me equivoque, porque me equivocaré,
me quedaré y lo arreglaré en lugar de huir. Prometo estar presente incluso cuando sea difícil, incluso cuando tenga miedo. Carlos le dio la vuelta a mi mano, trazando las líneas de mi palma. Yo también he estado pensando. Cuando mi esposa estuvo enferma, aprendí a llevarlo todo solo. Me decía a mí mismo que eso es lo que hacen las personas fuertes. No piden ayuda, no muestran debilidad, simplemente siguen adelante. Pero eso no es fuerza, eso es solo terquedad. Me miró. Quiero una compañera que tenga su propia vida, su propia carrera, sus propias pasiones. No quiero que te hagas más pequeña para encajar en mi horario. Solo quiero saber que, en esa vida tan plena tuya, hay espacio para Lucía y para mí. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas. Hay espacio. Siempre lo ha habido. Solo tenía demasiado miedo de dejarte verlo. Carlos se inclinó y me besó, suave y sin prisas. Y yo me permití creer que quizás, solo quizás, podía aprender a quedarme. 3 meses después, recibí una llamada que cambió todo. Estaba en medio de una sesión con José, que ya se había recuperado de su infección y trabajaba en una escultura de un superhéroe con una pierna protésica, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Señorita Sánchez, soy del Hospital General de Madrid. Carlos Walker ingresó hace aproximadamente 1 hora. Le ha puesto como su contacto de emergencia. El mundo se inclinó. ¿Qué pasó? Un accidente en su obra. Un andamio se cayó. Está en cirugía ahora. Apenas recordaba el camino al hospital. Recordaba llamar a Ena para que recogiera a Lucía de la escuela. Recordaba las frías luces fluorescentes de la sala de espera. Recordaba la voz mesurada del médico explicando la situación. Fractura de columna, pérdida temporal de movilidad en la pierna izquierda, cirugía para aliviar la presión, fisioterapia durante meses, posible daño nervioso permanente. Cuando por fin me dejaron verlo, estaba pálido contra las sábanas del hospital, con una vía intravenosa en el brazo, la pierna inmovilizada en una complicada férula. Pero sus ojos, cuando se abrieron y me encontraron, eran los mismos marrones cálidos de los que me había enamorado. «Hola», dijo, su voz aún afectada por la anestesia. Supongo que por fin entiendo el gran problema de esas plazas de aparcamiento accesibles. Solté un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Me acerqué con la silla todo lo que pude a su cama y le tomé la mano con las dos mías. «Vas a estar bien», dije, sin saber si se lo decía a él o a mí misma. El médico dijo que la cirugía fue bien. Necesitarás fisioterapia. Pero... Carlos me apretó los dedos. «Te conozco. Ya estás planeando cómo manejar esto sola, ¿verdad? Haciendo listas en tu cabeza de todo lo que necesitas hacer para que yo no tenga que preocuparme». Abrí la boca para negarlo, luego me detuve. Tenía razón, ya estaba calculando la logística. Su casa tenía escaleras. ¿Cómo ayudaría con Lucía? ¿Podría pedir una baja familiar en el trabajo? «Déjame ayudarte», dije en su lugar. «Por favor, déjame ser yo quien aparezca por ti por una vez». Algo cambió en la expresión de Carlos. La misma vulnerabilidad contra la que yo había estado luchando durante meses se reflejaba ahora en sus ojos. Él era un hombre que siempre había sido el fuerte, el cuidador, el hombro en el que otros se apoyaban. Y ahora se enfrentaba a un futuro en el que podría necesitar apoyarse en alguien más. «No sé cómo hacer eso», admitió en voz baja. «No sé cómo necesitar a alguien». Le levanté la mano hasta mis labios y le besé los nudillos. «Entonces aprenderemos juntos». La recuperación fue lenta, dolorosa y llena de contratiempos. Carlos pasó 3 semanas en un centro de rehabilitación, aprendiendo a caminar de nuevo con un bastón.
Yo estaba allí todos los días, ayudando con los ejercicios, llevando a Lucía de visita, traduciendo las instrucciones del médico en planes de acción prácticos. Cuando Carlos fue dado de alta, le ayudé a navegar por su propia casa con nuevos ojos, notando las escaleras que necesitarían una barandilla, el baño que necesitaba agarraderas, la docena de pequeños obstáculos que nunca antes había notado. Así que esto es lo que se siente, dijo una tarde, lidiando con el escalón de su porche trasero. Nunca me di cuenta de lo difícil que es. La mayoría de la gente no lo hace, le respondí, no hasta que tienen que hacerlo. Lucía se adaptó con la resiliencia de los niños. Declaró que el bastón de papá era guay, como un báculo de mago, e insistió en decorarlo con pegatinas de dinosaurios. También asumió el papel de ayudante del hogar con feroz determinación, llevando cosas para Carlos, trayéndole el teléfono, anunciando con orgullo que estaba cuidando a la familia. Una noche, mientras Carlos descansaba en el sofá y Lucía hacía los deberes en la mesa de la cocina, me encontré mirando a esta pequeña e imperfecta familia de la que, de alguna manera, me había convertido en parte. 6 meses atrás, había estado convencida de que amar a alguien significaba convertirme en una carga para ellos. Ahora entendía que el amor consistía en turnarse. A veces tú cargabas, a veces te cargaban, y el equilibrio se movía de un lado a otro como la respiración. Carlos me llamó al sofá. Cuando me acerqué con la silla, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Esto lo tenía antes del accidente, dijo. Estaba planeando algo elaborado. Reservas para cenar, flores, todo el rollo, pero creo que lo sencillo es mejor. Abrió la caja para revelar un anillo. Modesto y hermoso. El diamante brillaba con la luz de la lámpara. María, no quiero a alguien perfecto. Quiero a alguien que se quede cuando las cosas se pongan difíciles. Quiero a alguien que le enseñe a mi hija a ser valiente. Quiero a alguien que me haga creer que los pedazos rotos pueden convertirse en algo hermoso. Su voz era firme, sus ojos nunca se apartaron de los míos. ¿Quieres casarte conmigo? Desde la cocina, Lucía había abandonado sus deberes y observaba con los ojos muy abiertos. Di que sí, María. Di que sí para que pueda ser mi mamá de verdad. Miré a este hombre que me había visto en mi peor momento y había elegido quedarse. A esta pequeña que había perdido tanto y aún tenía espacio en su corazón para más. A esta vida que tanto había temido querer. Sí, dije. Sí, por supuesto. Sí. Lucía se lanzó por la habitación con un grito de alegría. Carlos me atrajo y me besó mientras su hija nos envolvía a ambos con sus brazos. Y por primera vez en 14 años me sentí completamente, perfectamente, increíblemente entera. Nos casamos unos meses después. Fue una boda pequeña, solo familia y amigos cercanos, en un jardín en Guadalajara con caminos anchos y sin escaleras. Yo llevaba un vestido blanco que fluía alrededor de mi silla de ruedas como agua. Carlos caminó por el pasillo con su bastón, Lucía esparciendo pétalos de flores delante de ambos. En mis votos dije, me enseñaste que no tengo que pedir disculpas por ocupar mi espacio, que mis complicaciones valen el esfuerzo, que el amor no es ser perfecto, es aparecer una y otra vez, incluso cuando es difícil. ¿Y hoy? Pues, no lo sé. Hay días en los que siento que es lo mejor que me ha pasado. Hay otros en los que pienso si me equivoqué, si esto es demasiado frágil para durar. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no creéis? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero al menos ahora entiendo que no estoy sola en el camino. Ya no espero que el otro zapato caiga. A veces simplemente me calzo mis propios zapatos, o mejor dicho, ajusto las ruedas de mi silla y sigo adelante.
Y eso para mí es más que suficiente.